Bueno, vayan conmigo. Esta prédica titula A nadie más ya veo según la carne. Vamos a ir a 2 Corintios 5:16. Y vamos a leer hasta el versículo 21. Sí. Ya. A ver, ¿alguien quiere leer? Así yo voy descansando. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Hasta qué punto? Sí, hasta el 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia ante Dios en él. Ya, no Pablo nomás, porque vamos a repasar. Entonces, miren, dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y dice que somos hechas, en el versículo 17, nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice que ya no vemos a nadie según la carne? Se está refiriendo a esa nueva criatura, ¿correcto? Entonces, uno se está refiriendo a que nuestra forma de ver debe cambiar, nuestra forma de ver a los que se han convertido en Cristo debe cambiar. Porque dice que somos nuevas criaturas. También debe cambiar la forma en que yo me veo a mí mismo. Porque ya no me puedo ver a mí mismo según la carne, tengo que verme a mí mismo según el Espíritu, como esta nueva criatura. Y después, miren, inclusive el mundo habla de que tenemos que ver con otra perspectiva, porque habla directamente del ministerio de la reconciliación. ¿Se dan cuenta que está hablando en el mismo contexto de todas estas cosas? Está hablando de cómo nos vemos a nosotros mismos, está hablando de cómo vemos a nuestros hermanos en el espíritu, a nuestros hermanos en la iglesia, digamos, o en el mundo entero, y está hablando de cómo vemos a las personas que no han recibido al Señor. Amén. Así que vamos a desmenuzar un poquito estos tres aspectos. Primero vamos a hablar de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si nosotros tuviésemos que evaluar, y muchas veces nos evaluamos a nosotros mismos en los ojos de la carne, naturalmente, y comparásemos con tal vez el parámetro que Dios quiere para nosotros, con los sueños de Dios para nosotros, con todo lo que Dios tiene para nosotros, quedamos cortos, ¿sí? Porque si empezamos a indagar en las Escrituras de las cosas que Dios dice de nosotros, Él dice, ustedes están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿no? Son más que vencedores por aquel que los amó. Y tú tal vez miras tu situación, miras tu vida y, o sea, más, tal vez vencedor, hay un poquito, ya voy ganando terreno, ¿no? Pero tampoco así más que vencedor, ¿no? Yo no voy a decir que soy más que vencedora en cada área de mi vida, pero así es como Dios me ve. Entonces nosotros podemos empezar a vernos a nosotros mismos cuando digamos, te pones a limpiar tu casa, ¿no? Dependiendo cuáles son tus parámetros, ¿no? Pero ya limpias y siempre quedas corto, porque
estás limpiando lo que habías visto hace 2 días y ayer, lo que estaba sucio, pero cuando te pones a limpiar ya ves que hay más cosas sucias, pero no habías programado tu tiempo para limpiar eso más. Y así, ay, pues así, después de 3 horas de limpiar y de hacer y de qué sé yo, puedes estar así con un espíritu de derrota y decir, tanto me falta, digamos, ya 3 horas, ya tengo que ahora cocinar, tengo que hacer otras cosas, no puedo seguir limpiando en mi casa, ¿no? Y además que sabes que mañana se va a volver a ensuciar. Pero entonces, estoy hablando de algo sencillo, pero también podemos hablar de cosas bien profundas, podemos hablar de juzgarnos a nosotros mismos como padres. Y siempre podríamos haber hecho más. Como madres, siempre podríamos haber, y decimos a veces, si hubiese sabido, ¿no?, estas cosas de nutrición cuando mis hijos eran pequeños, tal vez los hubiese alimentado más. O de repente, digamos, te enteras que el ajonjolí es una gran fuente de calcio. Les das 1 vez, 2 veces, después pelean las guaguas, no les gusta, no quieren, que no sé qué cosa. Y cuando ya están grandes y un día se rompe su hueso, dices, ¿por qué no le insistí en tomar más refresquito de ajonjolí, ¿no? ¿Por qué no se lo puse a su ensalada o qué sé yo? Y es como que en cada área de nuestra vida, como pareja, tal vez como jóvenes miras atrás y dices, si hubiese sabido lo que sé hoy día, no hubiese cometido tantos errores, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos acercamos a Dios en un espíritu de derrota, porque nos acercamos a Dios lamentándonos de todos nuestros errores. Y esto puede parecer muy espiritual. Y no está mal que nosotros reconozcamos nuestros errores, porque realmente al reconocer nuestros errores nos impulsa a buscar más de Dios y ser más. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que no nos podemos ya ver a nosotros mismos según la carne. Tenemos que vernos según el Espíritu. Yo les quiero dar una figura. Miren, hace, ya no sé, 3 o 4 años, que quiero plantar un gomero. No sé por qué ese árbol me fascina. Así, había un gomero en la México y hace unos 2 años atrás, justo en un día del peatón, pasamos por ahí y lo estaban cortando. Ay, no, en cuanto me ha partido el corazón, pero era un gomero, pero ubican que el gomero necesita mucho espacio. Entonces yo quería plantar un gomero aquí, pero digo, planto el gomero y, olvídense del pasto, de los geranios, de las otras plantas que necesitan sol, porque el gomero va a acaparar todo, ¿no? Entonces, me he comprado una plantita de gomero y está ahí en una maceta. Y adivinen de qué tamaño está el gomero. Está así. Y no le he cambiado de maceta, entonces adivinen de qué tamaño sigue el gomero. Así. Y no lo quiero plantar y estoy viendo dónde lo voy a plantar, tal vez en algún terreno que tenemos por ahí, porque yo sé que el gomero necesita mucho espacio para crecer. Yo sé que el gomero necesita así su esquina para volverse grande y majestuoso y mostrar todo lo que es en Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué si es así tan chiquitito no digo, lo planto aquí si hay campo? Porque yo sé lo que el gomero es, ¿sí? Entonces yo estoy viendo al gomero, en cierta manera, yo estoy viendo al gomero según el Espíritu, ¿verdad? Porque yo sé cuánto espacio necesita ese gomero. Y así es como Dios nos ve. Nosotros vamos y le decimos, ay Señor, mi maceta, que aquí tan chiquito, que no tengo campo. Y Dios dice, ¿de qué estás hablando, no? Tú eres un gomero. Y yo tengo ya un lugar, un espacio separado para ti donde vas a poder crecer, extender tus ramas, crecer tus hojas enormes. ¿Han visto de qué tamaño son las hojas del gomero? Son así, de este tamaño. Y les voy a contar así para que no piensan que esto... ¿Se pueden dar todos la vuelta y mirar este fico aquí que está detrás de ustedes? Ese fico lo compré en La Paz cuando yo vivía en La Paz.
y era un adorno en mi living. Y no sé por qué un día se me ocurrió y lo planté ahí. Así como para que es que lo cambié de maceta y como que creció mucho ya para estar dentro del living. Y dije, lo voy a plantar, ahí se va a volver un lindo arbusto. Pero no me había dado cuenta que era un árbol. Yo pensé que iba a ser un arbusto decorativo, ahí se dan cuenta. Ahora, tal vez si lo hubiera podado y podado y podado, se hubiese vuelto arbusto, que también se puede hacer del fico un arbusto, ¿no? Pero, miren, depende de cómo vemos las cosas. Entonces, nosotros no podemos ir delante de Dios con un espíritu de derrota. Le tenemos que decir, Señor, dame una maceta más grande. ¿Sí? Señor, ya me puedes replantar. Porque tenemos que ir, inclusive en nuestras oraciones, tenemos que ir delante de Dios con los ojos del Espíritu. No podemos ir con los ojos de la carne. Si vamos a Dios, miren, como padres, cuando tu hijo te dice, ay, mami, qué matemáticas, qué tan difícil, que yo no puedo, que nunca voy a poder. ¿Qué tienes ganas de hacer? De sacudirla, a ver, ya, vamos a ver, vamos a comenzar desde atrás. Claro que se puede, pues con un poco de esfuerzo, practicando un poquito más, a ver, presta atención. No, es que me da flojera, ¿sí? No, da ganas de echarle un balde de agua fría. Reaccioná, niño, reaccioná, digamos, ¿no ve? Lamentablemente no podemos sacar matemáticas del pensum escolar y tú necesitas esa libreta para también alcanzar otras cosas en tu vida que seguramente tú vas a tener, ansiedad de alcanzar, ¿sí? Entonces tú como padre sabes que tu hijo tiene que vencer las matemáticas a como dé lugar, ¿sí o no? Se puede, ¿no? Sí, se puede, claro que se puede. Sí, cuesta un poquito, a algunos les va a costar más que a otros. Pero miren, tú como padre, no le permites a tu hijo esa voz de derrota. ¿Es verdad que se aplazó en el último examen de matemáticas? Tal vez. ¿Es verdad que el profesor ya te ha llamado y te ha dicho que necesita su hijo apoyo en matemáticas? Puede ser. Matemáticas, inglés, deporte, lo que quieran. ¿Sí? Pero tú como padre, ¿cómo ves a tu hijo? Tú lo ves así, el aplazado en matemáticas. Bueno, hijo, ni modo, te voy a sacar del colegio porque la verdad es que no naciste para las matemáticas. No, ¿verdad? Ni por si acaso. Dices, no, hijo, esto lo vamos a vencer. Vamos a contratar un profesor que te dé apoyo. Yo voy a hacer tus tareas en las noches contigo, pero de alguna manera esta matemáticas no nos va a vencer. Porque tú estás viendo a tu hijo con los ojos del Espíritu. Es que como padres, creo que Dios nos ha preparado con eso. No te permites a ti mismo ver a tu hijo por debajo del potencial que tú sabes que él puede alcanzar. ¿Sí? Entonces Dios tampoco se complace cuando nosotros vamos delante de él y decimos, Señor, ya no puedo más. Otra vez he tratado mal a mi esposa o a mis hijos, otra vez he hecho esto, Señor, ya no sirve mi vida, ya, ay Dios, así como que, bueno, ya has acabado, a ver, Dios te escucha, ¿no? Así como que, ajá, ya has llegado al final, ahora te puedo decir yo cómo te veo. Sí, el otro día hablaba con una jovencita y ella me decía, ¿sabes qué? Es que yo creo que hay la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Ya, le digo, a ver, sí, es que Dios algunas cosas permite, pero otras cosas es su perfecta voluntad. Yo le digo, a ver, entonces, pongámonos aquí. Todos sabemos que hay niños que nacen, digamos, no en un hogar que ha sido formulado, un matrimonio, y digamos, tal vez nacen fuera de un matrimonio. ¿Ese niño es la voluntad permisiva o la voluntad perfecta de Dios? Me pregunto, si yo estoy dentro de la voluntad permisiva, yo he nacido porque Dios lo ha permitido o porque yo era la perfecta voluntad de Dios. No hay tal. ¿Saben qué? Dios hace algo hermoso con todo. Todo es su perfecta voluntad, porque con todo Dios puede hacer algo perfecto. ¿Se dan cuenta? Por favor, no existe
la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Dios todo lo hace perfecto. De nuestras imperfecciones, Dios hace cosas perfectas. Cada uno de ustedes es la voluntad perfecta de Dios, no importa en qué circunstancias han nacido. Cada uno de los niños que nacen en la tierra es la perfecta voluntad de Dios. Y Dios va a hacer algo hermoso y tiene un plan hermoso para sus vidas. ¿Se dan cuenta que no hay la voluntad perfecta y permisiva de Dios? Entonces, y en tu vida, cuando han habido errores, no importa la edad que tú tengas, tú le puedes entregar eso a Dios. Le puedes decir: Señor, soy un gomero en una maceta y no he podido crecer más. Y Dios dice: un ratito, te voy a poner en una buena tierra donde puedas absorber mucha agua y vas a ver en lo que te vas a convertir, ¿verdad? Entonces, no importan tus errores. O sea, nosotros tenemos que ir delante de Dios en una actitud de victoria. Decirle: Señor, me arrepiento, una vez más te he fallado en esta área, pero yo sé que soy un gomero, yo sé que puedo más. Señor, lléname más y más de tu espíritu para que juntos podamos vencer esa falla, ese error, esa debilidad. ¿Se dan cuenta? Y Dios dice: claro que sí, una porción extra de mi espíritu, algo más para ti, porque mi hijo, porque te has acercado, ¿sí?, en una actitud de victoria. ¿Qué tal si tu hijo te dice: mami, mira, ¿sabes qué? Estas matemáticas sí son difíciles. La verdad es que no le entiendo a mi profesor, pero quiero que me consigas un buen profesor, porque a mí ninguna matemáticas me va a decir qué es lo que yo puedo lograr y qué no puedo lograr. Ninguna matemáticas me va a decir que yo no voy a salir bachiller y después voy a estudiar arte o música o tal vez ingeniería física. ¿Qué dices a tu hijo? No, te contrato 3 profesores, a ver, que tu hijo te venga así. A mí nadie me va a decir: sí, amor, ¿qué más necesitas, digamos, no? Te compro otro libro. Entonces es lo mismo cuando nosotros nos acercamos a Dios, decir: Señor, es verdad que este pecado me persigue, es verdad que esta debilidad no he podido vencer, pero Señor, dame las herramientas, dame la palabra, dame un versículo, dame una verdad, dame una revelación que me ayude a vencer esto. Entonces, ¿cómo? Dios dice: un ratito, ¿no? Ya, ahí, y te empieza a revelar la palabra, te empieza a dar respuestas. Y de repente eres victorioso porque has venido en una actitud de victoria. Entonces, a mí mismo ya no me puedo ver según los ojos del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice la palabra que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Revelar más a Cristo, revelar más esa naturaleza, esa nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros. Necesitamos, miren, claramente, ¿por qué no está creciendo ese gomero? O no tiene tierra suficiente, o no tiene agua suficiente, o no tiene nutrientes suficientes. ¿Sí? En nuestra vida es igual. Si tú estás ahí atrancado en tu crecimiento espiritual, o no estás recibiendo suficiente de la palabra, que es el agua del Espíritu. Jesús decía que su palabra era como agua de pozos, ¿sí? O también el Espíritu fluyendo de ti es como el agua del Espíritu, ¿no? La palabra es nutrición, es pan de vida. Y yo pienso que la tierra es tu óptica, tu fe, ¿no? Necesitas ver más grande, entonces decir: no estoy dentro de una maceta, hay más espacio, puedo extender mis raíces, puedo extender mis ramas. Amén. Entonces, miren, 3 cosas. Tenemos que alimentarnos de la palabra, de la vida del Espíritu y de la fe. ¿Sí? 3 cosas que tenemos que activar para crecer. Y ¿saben qué? Y ya no podemos vernos a nosotros mismos como pecadores. Es verdad, alguna vez pecamos, pero ya no somos pecadores. ¿Se dan cuenta? Ya no somos un geranio, digamos. No importa dónde lo ponga el geranio, medio ahí nomás va a crecer, ¿sí? Somos un gomero. O bueno, el árbol que ustedes quieran, un eucalipto, no sé, ¿cuál les gusta? Uno de esos así que florecen unas flores hermosas, no sé. Pero miren lo que dice en 2 Corintios
5:21, que estamos ahí cerquita. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es como Dios nos ve. Nosotros somos su justicia. Bueno, pero ¿saben qué? No termina ahí. La palabra también dice que ya a ninguno conozco según la carne. Y ese ninguno también, ¿a quién se refiere? Al prójimo, ¿sí? Al prójimo. ¿Saben qué? La Biblia también nos habla de que tenemos que empezar a ver a nuestros hermanos según el Espíritu. No podemos decirle, ay, sí, pues tú, mira, ahí estás, qué poquito has crecido, ¿no? Parece que tú eres una planta de adorno porque estás ahí, no creces, digamos, no hay cuando des fruto. Pero nosotros tenemos que, así como yo veo a este amigo Mero, sí, la verdad es que es mi culpa, ¿no? Que no esté creciendo porque yo todavía no le he encontrado un espacio, no le he encontrado su lugar, no le he encontrado su campo. Y un día yo lo voy a plantar, pero yo sé el potencial que tiene. Y lo mismo, nuestros hermanos tenemos que verlos así. Si nosotros los vemos con ojos críticos, siempre hablando de sus fallas, muchas has visto, el pastor siempre combina, digamos, no sé, ¿no? El café con no sé, no me parece esa combinación, que alguien le diga por lo menos, ¿no? No, amor, no estoy hablando en serio, ya te hubiera dicho si es así, combina bien, pero lo que digo, estoy hablando de una falla así ridícula, ¿no? Para que no hablemos de nosotros mismos, pero si empezamos a decir, que si agarrara su guitarra de esta manera, si me saludara de esta manera, si llegara a tiempo, si me llamara, si no me hablara de esta manera, ese hermano miente mucho. Y empezamos a tener una visión crítica, a notar solamente las fallas, y a veces no lo hacemos con malas intenciones, ¿no? Hay cosas que nos molestan y es como que a alguien le tenemos que decir, pero le decimos a ese alguien y después el otro alguien le dice al otro alguien y de repente comienza una murmuración y comienza un chisme de que, ¿sabías? Así, ¿no? El hijito del tal se ha aplazado en matemáticas. ¿Qué estará haciendo su mamá? Y empezamos a hablar así, ¿no? Así, ¿qué mamá tendrá para que se esté aplazando en matemáticas? Y nosotros no sabemos la lucha de esa familia. Y empezamos a juzgar y empezamos a hablar de las fallas. Y ¿saben qué? Cuanto más notamos las fallas y más vemos a las personas según la carne, entonces algo ocurre en nosotros. Nos llenamos de amargura, nos llenamos de resentimiento. Empiezan las ofensas, el cinismo, el negativismo. ¿Y qué Dios pues es ese? ¿No? Que, mira, cristiana y su hijo se está aplazando en matemáticas, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Cuando nosotros deberíamos tener también palabras de victoria para nuestros hermanos. Decir, es verdad, Dios ya va a hacer un milagro. Esa área de flaqueza, esa área de falla en la que estamos viendo una flaqueza de nuestro hermano, tenemos que ver y decir, Dios está a punto de hacer un milagro. Y esa su falla, como dice la Escritura, va a ser su mayor fortaleza. ¿Saben qué? Yo cuando camino por el colegio, me encanta ver a los niños. O sea, no los veo como niños. Siempre que los veo, y se ha vuelto una costumbre en mí, siempre que los veo, me pregunto, y así hablo con Dios, digo, ¿y este niño qué será? A veces será un día un legislador de la nación, será un gran ingeniero, heredará la empresa de su papá. Y me pregunto, ¿qué tipo de gerente va a ser? ¿Qué tipo de administrador? ¿Será un artista? ¿Será un músico? ¿No? Y especialmente cuando son las ferias, cuando es la feria de ciencias o la feria de literatura, generalmente me acerco a cada uno de los niños y mientras se está exponiendo lo miro y digo, ¿cómo será de adulto? ¿Verdad? Entonces puede ser que el niño un poquito se equivoque, ¿sí? Exponiendo.
o comete algún error gramatical. ¿Pero ustedes creen que yo les corrijo? No, porque el proceso de corrección ya era antes, pues, ¿no? Ahora él está exponiendo su gran trabajo. Entonces yo lo escucho y no los escucho como si estuviera escuchando a un niño de 3, 4, 7, 8, 9 años. Yo escucho como si estuviera ya escuchando a un médico, como si estuviera ya escuchando a un abogado, como si ya estuviese escuchando a un experto en filmación, no sé. Y me brillan mis ojos. ¿Ustedes creen que porque es fácil escuchar 30 exposiciones en una mañana? No, porque yo permito que Dios me vaya alimentando de todo el potencial que puede ser ese niño. Entonces salgo feliz, porque yo podría salir de las exposiciones, decir, ay, esta profesora, su proceso de corrección, no les ha corregido a los niños sus errores ortográficos, porque no les ha hecho practicar su presentación más, el papelógrafo estaba desordenado, porque no pegan bien los papelógrafos, y que no sé qué cosa, y puede ser un tormento para mí un día de feria. Pero no, ustedes me van a ver, es el día que más feliz estoy, porque veo a los niños en todo su potencial, veo que se están interesando por un tema, veo que son capaces de memorizar todo así yo los miro así como, no sé si a su edad yo podía hacer lo que él podía hacer, y si a esta edad puede hacer lo que está haciendo, ¿cómo va a ser de aquí a unos años? ¿Cuánto más va a lograr? Y lo animo, y las animo a las profesoras. Ahora después, tal vez en algunas fallas, sí, en reunión de profesoras. El próximo año yo me anoto. Y antes de la feria les digo, profesoras, por favor, cuiden de que las presentaciones estén así, así. ¿Sí? Ese es el momento de corregir, ¿verdad? Entonces, igual nosotros en la iglesia, si un hermano viene y no te saluda correctamente, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Ofenderte? Ir corriendo y decirle, mira, ¿sabes qué? No hables con Scarlett porque ella no te saluda bien. Digo porque Scarlett siempre saluda bien. Si quieren aprender de un cariño sincero, pueden aprender de Scarlett. Pero no, entonces, ¿qué? Debemos decir, no, Dios ya va a tocar su vida, ¿sí? Esa ramita ya va a crecer. Y tú das un ejemplo. Le das un ejemplo y lo saludas con cariño. ¿Cómo creen que ese hermano te va a saludar el próximo día? Tal vez también áspero. Y después de la 10ª vez que lo saludas con cariño, has provocado algo en él, porque tú lo estás mirando, lo estás saludando como piensas que él un día va a ser en el espíritu, ¿verdad? Así es. Entonces, a nuestros hermanos ya no podemos ver según la carne. Cuando nosotros los vemos así, nos volvemos aliados del diablo, porque el diablo se ocupa de ir delante de Dios a decir, Señor, mira tus hijos, tu hijo ha muerto en la cruz, Jesús ha muerto en la cruz, les has dado todo y mira cómo están, mira el estado de la iglesia. De eso se ocupa Satanás todos los días, de refregarnos a nosotros en nuestra cara y a Dios. Pero Dios dice, no, tranquilo, es un gomero. ¿Tú qué crees que un gomero crece en 1 o 2 días? ¿Que se vuelve un tronco de este tamaño en un mes? Pero ya le he dado espacio, ya le he dado un lugar. Y ese gomero va a hablar de mi gloria un día, va a hablar de mi gloria. Satanás, cállate. Yo sé qué semilla he puesto en ellos. Es Cristo en ellos la esperanza de gloria. Yo sé lo que he puesto en ellos. Les he dado mi palabra, les he dado mi espíritu y les he dado el don de la fe. Paciencia. ¿Sí? Dios no está apurado. Paciencia. Entonces nosotros tenemos que vernos unos a otros. Y cuando yo veo así a mis hermanos, ¿saben qué produzco en ellos? Fe. Fe. Cuando mi esposo a veces me habla de manera áspera, yo podría enojarme. A veces con Davidcito, podría enojarme. Digo, tengo la opción de enojarme o de decirle, yo sé que ese no eres tú. Un día te vas a dar cuenta. ¿Sí?
pasan unos meses, unos años y después de repente, de tanto verlo así, ya no, mentira, estoy bromeando, pero un día, no, ya veo otra cosa. Pero miren, porque si yo cada vez reaccionara mal, cada vez que ahora seguramente él hace lo mismo conmigo, y de verdad él más conmigo que yo con él, porque David me tiene una paciencia de Job, ¿no ve? Pero entonces, ay, no, es difícil reaccionar mal cuando alguien reacciona bien contigo, ¿sí? Es difícil, se vuelve difícil obrar mal cuando una persona obra bien contigo. ¿Y qué te puede impulsar a obrar bien con una persona? Saber que hay algo mejor en esa persona, saber que esa persona puede cambiar, saber que esa persona un día va a mudar su actitud y va a revelar una virtud de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser los aliados de Dios. Dice en Romanos 4:7, miren, lean conmigo. Hemos anotado mal. No era aquí. Bueno, es lindo versículo, vale la pena, podemos leer, pero no era el que yo quería. Hay un versículo en Romanos que dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces, o sea, yo quisiera agregarle ahí una palabra, que no son todavía, ¿no? El Señor llama las cosas que no son todavía como si ya fuesen. ¿Se dan cuenta? Porque Él sabe, ¿por qué las llama como si fuesen? Porque Él sabe que pueden ser, ¿no? Por eso digo que no son todavía. Entonces Dios mira con los ojos de la fe, nos mira con los ojos de la fe. A ver, ¿cuánto era? 17, yo me equivoco. Sabía que estaba en Romanos, ya miren, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y está hablando de Abraham, y Abraham no tenía hijos, y Dios lo llamaba padre de multitudes, porque Dios sabía que Isaac estaba en sus lomos, y Jacob estaba en los lomos de Isaac, ¿sí? Entonces, por eso dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y por eso yo le agrego que no son todavía. Entonces nosotros tenemos que ser aliados de Dios y no aliados del diablo. Tenemos que poder mirar con los ojos de la fe. Ahora, por eso, digamos, vamos ¿cómo les puedo decir? A no corregirnos unos a otros si estamos en error. No, sí tenemos que ser prácticos. O sea, porque tú ves a tu hijo, dices, no, mi hijo va a ser un pastor, ¿no? Va a ser un hombre consagrado a Dios y que no sé qué cosa. Y va tu hijo y te da una bofetada. Mami, no me lo has comprado mi chupete, ¿no? Entonces tú puedes decir, no, mi hijo se ha portado mal, pero un día va a ser un gran pastor, que no sé qué, un hombre consagrado. No, ese rato tienes que decir, mira, amor, se respeta al papá, tú no me agarras de bofetadas, digamos. Si he dicho no el chupete, es no el chupete, vamos al baño, paj, en la colita, porque al papá no se lo pega, ¿sí? Tenemos que enseñarle respeto. Pero eso no quiere decir que ahora tú entres a tu cuarto y digas, ay, mi hijo no sabe respetar, ya no va a ser un pastor. Nada que ver, ¿no ve? Sabes que tenías que corregir ese error en ese momento, pero eso no tiene nada que ver con su potencial y con el hombre que se puede convertir, ¿verdad? No porque tu hijo cometa un error o lo pegue a su hermano un día, dices, uy, no, mi hijo va a ser un maleante, porque si hasta su hermano lo pega, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo? Pero nosotros somos así con los hermanos de la iglesia. Decimos, uy, no, mira, ya segunda vez que le miente a su esposa, ya desahuciado. No, no es así. No es así porque, como les he dicho, Dios ha puesto en nosotros un don especial para ser padres. Porque no importa cuántos errores cometa tu hijo, nunca dejas de tener fe que se va a convertir en un gran hombre. ¿No?
nunca dejas de tener fe que tu hijo va a responder a tu amor, a tu cariño, a todo lo que le has dado. No, ¿verdad? Y Dios tampoco. Y bueno, y nosotros tampoco. Tenemos que decir, bueno, Señor, sé que tú estás obrando en la vida y en el corazón de cada una de las personas. Sé que tu obra no está completa. Y yo voy a ser un aliado tuyo. Voy a ver a tus hijos como tú los ves. ¿Nos podemos aliar con Dios? ¿Sí? Y creo que muchos problemas se resolverían en la iglesia y muchas ofensas también se resolverían. Porque, bueno, pues es un proceso, ¿ok? Y bueno, hay un tercer aspecto. Y dice, que también debemos ver a los incrédulos ahora según la carne, según el Espíritu y no según la carne. ¿Y cómo es esto? Miren, esto realmente cuando lo he leído me ha sacudido. Y cuanto más medito en eso, más provoca en mí una convicción. Y miren, las personas no se van al infierno por los pecados que cometen. Las personas se van al infierno porque no recibieron a Jesús. ¿Se dan cuenta? Qué grave, o sea, porque siempre nosotros vemos que son nuestros pecados los que nos llevan a juicio, pues los que nos llevan a la perdición. Pero todos esos pecados ya han sido juzgados en la cruz. O sea, no importa que pequen más o pequen menos, ya han sido juzgados. Los incrédulos, o sea, todos nosotros ya hemos sido juzgados en la cruz y hemos sido hallados culpables y dignos de muerte eterna. Entonces, miren, si hagan de cuenta, bueno, no vamos a decir Cochabamba, pero digamos una ciudad X, vienen los científicos y dicen, miren, hemos descubierto que hay un volcán a punto de hacer erupción en pleno centro de esta ciudad. Resulta que la ciudad se había asentado en el cráter de un volcán y era un volcán dormido hace siglos, cientos de años que ya nadie sabía, pero hemos encontrado actividad sísmica, hemos hecho estudios con sonogramas, con ecografías y no sé qué cosa en la tierra y hemos descubierto que hay un volcán que está a punto de hacer erupción. Tenemos que evacuar esta ciudad. Y entonces el gobierno manda buses, manda camiones, se despliega toda una ayuda nacional e internacional para ayudar a la gente a mover sus pertenencias, porque dice, tenemos el lapso de una semana, saquen lo más valioso que puedan, saquen primero a los niños, si tienen un lugar, vamos a encontrar lugares de refugio para llevar a la gente y que no sé qué. Y bueno, hay gente que se resiste a moverse de la ciudad. Y bueno, finalmente, el último día, dice el gobierno, dice, creemos que ya mañana, en el transcurso de la mañana o hasta la tarde, van a ser las primeras erupciones del volcán. Díganme, esas personas que se quisieron quedar y no se suben a ese último bus, ¿mueren por el volcán? ¿O mueren porque no se subieron al bus? ¿Por qué no se subieron al bus? ¿Se dan cuenta? Porque el volcán ya estaba anunciado. Ya todos sabían. Ya se supone, iban a morir. Miren, esa es la cosa también con los incrédulos. O sea, el volcán ya está anunciado. El juicio de Dios ya ha sido decretado en la cruz. Y adivinen quiénes son los buses. Somos nosotros. Entonces esas personas, ahora si nosotros supiéramos de ese volcán y no les avisamos, ¿van a morir por el volcán o porque nosotros no les avisamos? O sea, porque no les avisamos, porque había la posibilidad de que no mueran. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el enfoque según el espíritu cambia? Según la carne, claro, van a morir por sus pecados,
porque han pecado, porque se han alejado de Dios. Pero según la óptica del Espíritu, ¿por qué van a morir? Porque no recibieron a Jesús. Y como dice la Escritura, dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer? Entonces, en cierta manera, hay como una transferencia de responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Porque primero podemos decir, nada, los pecadores, porque son pecadores. Pero según el Espíritu tenemos que decir, no, van a morir así porque yo no les dije que había otra opción, porque yo no les dije que había un bus, porque yo no les dije que había una salida de esa perdición, de esa condena. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también es mirar al mundo y a los incrédulos según el Espíritu. Y podemos también mirarlos con fe y saber que Dios también por ellos ha muerto. Y hay un espacio para ellos en ese bus. Y para sus cositas en el camión, digamos. Pero hay un espacio para ellos, para sus hijos, para toda su familia en ese bus. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora yo ya no puedo mirar con reproche a los pecadores por ser pecadores. Tengo que mirarlos con temor y temblor porque decir, Señor, el Señor me va a reclamar a mí. ¿Por qué no les dijiste? ¿Por qué no los subiste al bus? ¿Verdad? Entonces, 3 áreas en las que nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, de acuerdo a la óptica de Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? Es más lindo vivir así, porque cuando miramos las cosas según la carne, todo es derrota. No hay esperanza para nada. Este ha sido así, siempre va a ser así. Pero cuando empezamos a mirar con los ojos del Espíritu, hay una posibilidad de vida en todo. Hay posibilidad de vida y de victoria en mí. Hay posibilidad de vida y de victoria en mis hermanos. Hay posibilidad de vida y de victoria en aquellos que no conocen. ¿Verdad? Entonces, miren cuantos más de nosotros nos unamos en fe y podamos ver de esta manera, es más fácil para las cosas del Espíritu empezar a fluir y a surgir, y esa victoria a verse realidad, verse hecha realidad en nuestras vidas. Amén. Y entonces, ¿qué empieza a cambiar? Nuestra forma de hablar, la forma en la que nos referimos a las personas, la forma en la que nos referimos a nosotros mismos, la forma en la que hablamos de nuestros familiares. Miren, el pastor Choc cuenta una historia de una madre que tenía un terrible problema con su hija. La niña se había escapado de la casa y había comenzado una vida de drogas, de alcohol, de prostitución, y no había forma en que la madre pueda convencerla a la niña de arrepentirse de su niña, digo, pero ya era joven, ¿no? De su forma de actuar. Y dice que la madre oraba por su hija, y entonces finalmente fue a ver a su pastor y le dijo: pastor, ya no sé qué hacer, oro por mi hija, he ayunado, he hecho todo, pero mi hija no se arrepiente, ya es una vergüenza para la familia, su padre está deprimido, ya no sé qué hacer, y es una afrenta a mi fe, porque todos mis amigos me dicen: mira, tú eres cristiana y mira cómo está tu hija. Y le dice: pastor, ya no sé qué hacer. Y el pastor Cho le pregunta, dice: ¿cómo oras por tu hija? Entonces dice que esta señora le mostró, o oró con el pastor Cho y le mostró cómo oraba, y le dice: Señor, yo te pido que tú, esta mi hija pecadora, esta mi hija drogadicta, esta mi hija alcohólica. Y el pastor Cho le dijo: no, estás orando mal, porque lo único que estás haciendo en tu oración es declarar su pecado. Entonces tú tienes que empezar a orar según el Espíritu, y tienes que orar, decir: Señor, mi hija es una joven consagrada para ti. Señor, yo te pido que la verdad del Espíritu sea revelada en su vida. Señor, mi hija es una joven pura, restaurada. Y entonces el pastor Cho le dijo: así es como tienes que orar. Entonces la mujer dice que se puso a orar como le había enseñado este pastor. Y dice que al poco tiempo, un día, su hija, saliendo de una discoteca, dice que se sintió tan
impura, tan sucia, tan mal agradecida por todo lo que le habían dado sus padres, y dijo: voy a volver a mi casa. Si me reciben, voy a cambiar. Si no me reciben, entonces nunca más vuelvo a esa casa y me olvido que he tenido padres. Pero miren, la madre ya estaba preparada para esa reconciliación con su hija, ya estaba preparada para el arrepentimiento que iba a tener su hija. Entonces, cuando un día la ve entrar por la puerta, la madre sale corriendo y la abraza. ¿Qué creen que vio? Vio lo que ya había declarado en el Espíritu, lo que ya había orado. Vio una joven pura, una joven restaurada, una joven llena del Espíritu de Dios, y así la abrazó, porque así la estaba viendo, así la había visto todo este tiempo. Y la niña, la jovencita, así como que, o sea, pero mami, pero yo los he avergonzado, pero yo he hecho esto. Le digo: no, mija, Dios te va a restaurar, Dios te perdona, yo te perdono. Tu vida va a ser diferente de ahora en adelante. Y así fue. Después esta jovencita restauró su relación con sus padres, restauró su relación con Dios, empezó a asistir a la iglesia, se casó con un hombre cristiano y su vida cambió por completo. Todo porque su madre podía ver las cosas de acuerdo al Espíritu. Amén.